me protege, el que siempre camina conmigo. El cristiano católico no es el que está diciendo, ojalá Dios se acuerde de mí, sino el que tiene la certeza en todo momento de que Dios está a mi lado. Y entonces, como San Pablo, podemos decir, si Dios está conmigo, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Gloria a Dios. Ni los problemas, ni las dificultades, ni la muerte, ni nada podrá vencerme, porque todo lo puedo, aleluya, en Cristo Jesús, que me fortalece. Es decir, tengo la plena certeza de que si Dios camina conmigo, no puedo ni debo temer a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Queridos hermanos, tenemos que recuperar esta acción que el Señor me hace vivir de una manera. Dios está de mi parte, Dios camina conmigo. Si Dios camina conmigo, no hay problema ni dificultad. Tenemos que tener el pleno convencimiento y tener que tener la certeza, es decir, comenzar a creer desde ya de que el Señor, aleluya, ha venido a obrar con poder, a levantarnos, a restaurarnos, a liberarnos y a hacer algo grande en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el Dios en el que yo creo. Me anunciaron que Él está vivo, no que está muerto. Y si Dios vive, queridos hermanos, entonces tenemos que hacerlo resonar y hacer vivir a toda la creación. Los israelitas tenían este pleno convencimiento. Las alas del ave que simbolizan el poder protector. Cuando abrimos el libro de los Salmos en el Salmo 17, nos va diciendo nos va mostrando esta misma imagen de las alas del Dios protector, de Dios que no me abandona, sino que camina siempre conmigo. Salmo 17, verso 8. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Den un aplauso maravilloso al Señor. En la concepción virginal de Jesús, todo se realiza por el poder del Espíritu Santo. Y Dios nos da una prueba. Y le dice a María cuando le pregunta, mira a tu pariente Isabel, de la que decían que no podía, ella está embarazada. Esto es lo que digo que tenemos que recuperar. Que tenemos que recuperar. Vamos anunciando a lo largo de todo el día. Padre decía, Armando decía al iniciar en la Eucaristía, que tenemos que de alguna manera estar preparados, abrir el corazón, porque igual venimos con una serie de dificultades. Y creo yo que a veces, todos los predicadores, a veces como que no nos atrevemos a decirlo. Porque a veces incluso nos puede asaltar la duda de si será o no será. Y creo que tenemos que reprender aquel que nos siembra la duda, porque Dios, vuelvo a decirte, no es hombre que mienta. Y si viniste este día confiando en el Señor, tú de este lugar no te vas defraudado. Amén. Gloria a Dios. Denles aplausos al Señor maravilloso. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios, es decir, la nube que cubría con su sombra el tabernáculo de la asamblea israelita, designaba la presencia activa de Dios sobre su pueblo. De la misma manera, se designa ahora la presencia activa de Dios sobre María. El Espíritu Santo bajará sobre ti. Con esto se nos da a conocer el principio activo de Dios. Se nos habla de un acto creador de Dios, comienzo de la humanidad nueva. Es decir, Dios no es un ser pasivo, es un ser activo. Cuando hablo de que esta expresión, el poder del Altísimo, es decir, esta gloria de Dios es activa, es esa realidad que se está moviendo en este momento en medio de nosotros. A lo mejor hay una cosquillita en el ombligo, dices, es que será cierto. Claro que sí.
porque ese poder activo se está manifestando hoy en esta asamblea. ¿Le estás creyendo? A lo mejor sí es verdad, los médicos tienen una palabra y te dicen que aquel cáncer se está empezando a desarrollar. Y te hablaron que en este retiro anda por si acaso. Y es que no hay que venir por si acaso. Es que hay que creerle a ese principio activo. Porque como vuelvo a decir, Dios sigue actuando. Y empezó a hacerlo desde la mañana. ¿Por qué? Porque Él quiere realizar una obra en nosotros. ¿Para qué? Para hablar de su presencia en medio de nosotros. Volvemos a lo que nos está envolviendo en estos tiempos, en que pensamos que el maligno tiene el dominio de todo, porque vamos viendo la división, y esto es lo que a veces nos está comiendo, está entrando por nuestra mente pensando que el enemigo y que la sociedad se ha dividido y que se habla poco de Dios y estamos totalmente distraídos. ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos distraídos, entonces no estamos focalizados. No estamos focalizados y por lo tanto al estar distraídos bajamos la guardia. Y cuando bajamos la guardia, efectivamente somos presa del enemigo. Pero he venido aquí a la arquidiócesis de Miami, a este retiro adviento, para decirte, no vamos a desenfocarnos, sino a enfocarnos. Y a poder ver que el poder de Dios está actuando. Y que el poder de Dios está haciendo una obra maravillosa. Y que el poder de Dios está sanando a quien hoy está pasando una gran necesidad. Ese poder activo. Cuando la Virgen pregunta, el verso precedente, no es porque tenga dudas, simplemente ella está pidiendo información. Y es que ella debía creer lo milagroso, pues se encontraba, como dice mismo San Lucas, turbada. Es lo mismo, aquí hay una persona que se está preguntando, ¿y cómo será eso? Y probablemente es porque estemos turbados. Es que será que Dios me está escuchando. Es que le he estado rezando novenas y he estado haciendo esto y he estado haciendo lo otro. Y se te están poniendo los ojos cuadrados. ¿Seré yo? Porque déjame decirte que lo que me sucede muchas veces es que cuando proclamas una palabra de conocimiento, como ya no nos hemos acostumbrado, nos hemos desvirtuado, decimos, es que seré yo. Estaba en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, predicando. Yo fui como un segundo, no era el principal, bendito Dios. Y el Señor me puso por la noche que sanaría a un hombre que tenía un tumor en el cerebro. Y le dije, Señor, me la pones difícil. Y venía en un momento de oración. Y cuando vino el momento de desarrollar aquel taller, desarrollaba aquello que Dios está haciendo. Un joven tiene un tumor en el cerebro. Y el Señor le está sanando en este momento. A todo esto estaban conmigo como unos 10 sacerdotes que habían venido de varias partes de Latinoamérica. 2 de ellos argentinos. Y entonces se acercó una señora. Uno al otro le dice, che, y te habló de una mujer y se apareció una vieja. Y se estaban riendo. Yo dije, Señor, yo te hago caso. Yo lo proclamo. Cuando terminé de predicar, me llevaron por allí, ellos tienen una pequeña clínica. Y se aparece un joven. Me dice, padre, yo tengo miedo. Y tenía miedo. Pero cuando usted estaba hablando, me invadió un calor intenso. Dije, no necesito seguirte escuchando. A los médicos que estaban le dije, por favor, llévenselo y hablen con él porque para mí todo está claro. Chao, chao.
Me llevaron a comer, a descansar, y por ahí me llaman en la noche y me dice: padre, tiene que presentarse aquí. Está pasando algo que se ha vuelto en un escándalo. Ese joven había llegado con la tomografía, el before and after, y quien lo había estudiado era la doctora, pero quien había recibido el testimonio era el sacerdote que se había estado riendo. Y cuando me recibe a mí me dice: sabes que soy escéptico y que estas cosas me cuestan creerlas, pero ante esto me derrumba, no sé qué hacer. Y me decía: no sigas llorando, no sigas hablando porque me haces llorar. Y decía: porque el Espíritu de Dios te ha venido a renovar tu fe. No es para que sea para que el Padre Alejandro, sino porque él sabía que este muchacho, que había pasado por una serie de problemas y que se había vuelto escéptico, ahora necesitaba creer frente al poder de Dios. Dios tiene un propósito. Dios te ha traído a este lugar el día de hoy con un propósito, para que puedas experimentar, pero no es por ti. Es por eso que te puedes preguntar ahora: ¿qué es lo que está pasando? Esto que estoy sintiendo en este momento, que me está haciendo vibrar. No le puedas preguntar a Dios por qué, sino como la Virgen: ¿y cómo será? Dios tiene una misión. ¿De qué nos venimos preguntando a lo largo de todo este tiempo? A lo mejor entre ustedes, lejos de animarse, se van desanimando. Y unos a otros van diciendo: es que parece que la renovación ya no es la de antes. Hay tantos eventos que a las finales nos sentamos un poco como medio diluyendo. Y os preguntáis: ¿qué cosa está pasando? Ya no es lo de otros tiempos. Y estáis con esa nostalgia como los israelitas. Cuando estábamos en Egipto comíamos perdices. Y cuando estábamos en Egipto comíamos habichuelas. Y cuando estábamos en Egipto era mejor. Sin embargo, Dios, que tiene un propósito, te quiere hacer conocer de que su espíritu sigue siendo el mismo. De que su espíritu es un espíritu de poder. De que su espíritu sigue actuando. Y que su espíritu se está moviendo. ¿Para qué? Para volver a encender nuestros corazones. Para volver a tener esa misma piedad y creerle a Dios que sigue actuando con poder. Para que nosotros podamos ir a nuestras casas, a nuestras parroquias con un testimonio fresco. Con un testimonio de lo que Dios sigue haciendo cada día. Y que por eso me va llevando a pasar de una fe pasiva a una fe activa. ¿Por qué? Porque Dios, dice la palabra en el libro de los Hebreos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese mismo Dios de ayer, hoy y siempre sigue hablando y se sigue manifestando y sigue sanando y me sigue levantando y me sigue rescatando. ¿Para qué? Para que el mundo crea que Jesús es el enviado, el Hijo de Dios, para animarme, para hacer que pueda salir a la calle y comenzar a hablar como dice el Papa, no meternos ni encerrarnos, sino salir hacia afuera y comenzar a proclamar con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué, queridos hermanos? Tenemos que volver a recuperar las calles e infectarlas de Cristo Jesús, aleluya, que vive y sigue actuando. Es el Señor el que tiene hombres decididos el día de hoy. No que estemos atemorizados, no que la lluvia me calme la fe, no que los problemas me vayan a quitar el ánimo. Toda dificultad es motivo para levantar mi voz. Toda dificultad es motivo para gritar que Cristo, aleluya, está vivo y que no hay poder que le pueda quitar de mi lado. Esta expresión, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, está haciendo referencia a ese principio activo de Dios.
Es decir, que cuando Dios quiere actuar, no lo quiere hacer al modo humano, sino al modo del Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios habla y la obra de Dios es hecha. Para que realice la obra se necesita la palabra. Y leemos nosotros en el libro de Juan, en el Evangelio, en el prólogo, todo fue hecho por ella y sin ella no existía nada. Quiero decirte con esto que Dios, que creó el mundo pronunciando meramente la palabra, Dios siempre crea mediante el poder de su palabra y solamente mediante el poder de su palabra. Por eso es que decidió que cuando envía a su Hijo, lo envía pronunciando meramente su palabra. Cuando Dios nos da un nuevo nacimiento, lo hace con su palabra. Esta experiencia no se ve ni se siente, ni se toca. No ocurre aparentemente nada físico y sin embargo, somos hechos hombres nuevos. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que sucede. Yo no soy el mismo. Hay un antes y hay un después. Hay un antes porque me había dedicado a leer la palabra, pero de manera intelectual. Hasta que un día le decía a un padre especialista en Sagrada Escritura, me dice, ¿qué es lo que te hicieron? Porque tú eras una persona demasiado intelectual y a los carismáticos los atacabas. Y dije, es que hay algo que pasó. Y comencé a leer la palabra de Dios de manera distinta. Y me dice, Alejandro, lo que pasa es que a veces nos hemos olvidado que esta palabra es la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y todo lo que dice, eso se cumple. Y yo leí algo que decía, cuando tú pronuncias con tus labios que Jesús es el Señor, y tú crees firmemente que Dios lo resucitó, tú eres una persona nueva. Y comencé a creer que yo en ese momento efectivamente Dios me había dado una nueva oportunidad y que no era el mismo. Y por lo tanto comenzó a suceder algo que me hizo sentir una pasión grande, porque es esta palabra hablándome al corazón, es esta palabra que viene a mí para decirme, no puedes seguir en lo mismo. Es esta palabra que cuando se pronuncia comienza a realizar una obra que se comienza a desarrollar. Y como dice ella misma, es una energía, no que se queda ahí misma, sino que comienza a fluir y a fluir y a fluir. Ese Espíritu de Dios que comienza a crearme y hacerme una persona nueva. Ese Espíritu de Dios que toda célula cancerosa es cancelada, porque comienza a nacer, aleluya, una nueva criatura. Esa palabra de Dios que comienza a realizar algo nuevo. Ese es el poder de la palabra. El poder que nosotros tenemos que darle a esta palabra que viene a dirigirme el día de hoy. El poder del Altísimo. Querido hermano, quiero decirte con esto que es que Dios se ocupa de todo. Dilo conmigo, Dios se ocupa de todo. Por lo tanto, voy a dejar que Dios actúe en mi vida. Un aplauso maravilloso al Señor. Si nosotros ponemos un poco de atención a la palabra de Dios, cuando Dios pronuncia esa palabra y le dice, el poder del Altísimo vendrá sobre ti, se encarga de todo, de la concepción, de la gestación, del nacimiento. Todo está bajo su sombra y bajo las alas del Todopoderoso. Es su poder ocupándose de toda la operación, no la presencia o el poder de un ángel o de un hombre o de una criatura. Es el mismo Santo el que es el Hijo de Dios. Es nacido por el poder y por la palabra, pero necesita la aprobación de la Virgen y por la voluntad de la Virgen María. Gálatas 4:4. Estamos invitados, queridos hermanos, a creer en lo milagroso. Amén. Amén. Mateo 17:20.
Nos dice el apóstol y evangelista: ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro, dice la palabra, que si ustedes tuvieran un poquito de fe, aunque sea como el tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría y nada le sería imposible. Palabra del Señor. O en Marcos capítulo 9 verso 23 vuelve a insistir el evangelista y nos dice: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. A los que crean les acompañarán estos signos: tomarán en sus manos serpientes, expulsarán a los demonios, curarán en mi nombre, y si beben algún veneno mortal, no les hará daño. Es el mismo poder de Dios actuando en este día. Ese mismo poder de Dios que me está preparando a tener un encuentro con Él y poder creer en su palabra. La acción del Espíritu Santo. No tenemos una experiencia del Espíritu Santo como persona. Esto es lo que a veces nos va pasando. Siempre lo tenemos rodeado del misterio y del silencio, como si fuera una dimensión oscura de Dios. La promesa de Jesús, recordemos, es que antes de dejarnos, nos refiere que su presencia será activa por medio del Espíritu. Un bautismo con Espíritu Santo que nos hará capaces de ser testigos en todo el mundo. Esto indica que hemos de abandonar toda nostalgia de un reino material, ya que el reino brotará de una conversión interior al Espíritu que nos haga asumir nuestras responsabilidades en la historia. Es decir, el Espíritu Santo nos impulsa a vivir la solidaridad, anticipando en la tierra el reino de fraternidad que Jesús había anunciado. ¿Por qué Dios quiere cambiar? En primer lugar, nuestros corazones. Porque Dios quiere que cambiemos un poco la forma de relacionarnos, que cancelemos todo espíritu de competencia, todo aquello que nos está dividiendo. A veces lo que existe es demasiada competencia y necesitamos renunciar a los criterios que son de este mundo. No es que un grupo sea mayor que otro, que unos congreguen más que otros. Es el mismo Espíritu del Señor, que se quiere mover con el mismo poder. Pero tenemos que dejarle actuar. Tenemos que permitirle a ese Espíritu ser el Espíritu de Dios, no ser nuestro sirviente. O Dios es Dios, o no lo es. Permitirle a Él manifestarse como Él quiera manifestarse. Y que nos permita de alguna manera, como digo, salir de toda lucha y división. Es ese Dios que en primer lugar nos quiere en esa medida hacer actuar bajo esa dimensión, quitando nuestros criterios humanos para ser Dios. Dios no se va a manifestar cuando nosotros no le damos un lugar a Él. O Dios es el dueño de todo, o no es el dueño de nada. Y esto es lo que el Señor nos invita a vivir en este día. Él no quiere que te vayas sin haberte rendido por entero a Él, para que Él comience a hacer nada. ¿Por qué Dios quiere actuar? Porque, como digo, hay muchas dificultades que nos van rodeando. Hay muchos problemas que estamos viviendo a nuestro alrededor. Y probablemente algunos hermanos, como los que tienen su fe puesta en el Islam, y muchas gentes que creen que se puede ganar las cosas mediante el terror, es porque nos encuentran a nosotros débiles. Cuando tú te pones frente, incluso frente al mismo diablo, cuando él escucha hablar,
de quién tú te sirves y de quién eres hijo, Él sale corriendo y huyendo. Amén. Empezaba yo en estos menesteres y había un joven que se había metido por ahí en algunas cuevas de indígenas y había quedado un poco trastornado. Y cuando de pronto participamos en una misa, quedó liberado y salió por ahí diciendo: ese cura me las va a pagar. Y allá vinieron unas servidoras a decirme: padre, tenga cuidado, porque hay una amenaza. Y yo le dije: hazle recordar la victoria. Dice la palabra que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así que no puede haber un cristiano carismático que tenga miedo. Si estamos convencidos a quién servimos, no tiene por qué haber temor. De ninguna manera. Esto es lo que yo reclamo para el Señor el día de hoy. Que tengas el pleno conocimiento que el Hijo de Dios tiene poder. De que Dios sigue siendo activo. De que Dios no es una historia. De que Dios sigue actuando como el mismo día que entró en el seno de la Virgen y vino a estar con nosotros para vencer al pecado y al poder de Dios, al poder del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hay algo importante, y es que el Espíritu nos invita para ser transformados. No podemos ni debemos anhelar seguir siendo lo mismo, seguir viviendo según los criterios mundanos. No podemos estar en rivalidades. Dice la palabra de Dios que los frutos del Espíritu no son las rivalidades. Donde hay rivalidades, porque ahí no mora el Espíritu del Señor. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando. El Espíritu del Señor, queridos hermanos, transforma. Nos hace nuevas criaturas. Nos arranca desde la raíz todo aquello que está haciendo daño. Es esto lo que tenemos que aspirar y a aspirar en esta dinámica de vivir el poder del Señor. Dios interviene en nuestras vidas no para que andemos según lo pasado y lo antiguo, porque comienza a suceder entonces, sino que vamos viviendo realidades que están totalmente lejanas y ajenas. Hay un texto muy conocido de un teólogo oriental. En primer lugar, dice San Juan Crisóstomo muy bellamente, que si el Espíritu no existiera, no podríamos decir que Jesús es nuestro Señor, porque nadie puede decir que Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo. Si no existiera el Espíritu Santo, los creyentes no podríamos orar a Dios. En efecto, decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero así como no podríamos llamar a Jesús nuestro Señor, tampoco podríamos llamar a Dios Padre nuestro. ¿Y quién lo aprueba? El apóstol nos dice que la prueba de que somos hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo que clama: Abba, Padre. Y por consiguiente, cuando invoquen al Padre, recuerden que fue necesario que el Espíritu tocara primero nuestra alma para que fuéramos considerados dignos de llamar a Dios con este nombre. Si el Espíritu no estuviera presente, la iglesia no formaría un todo bien compacto, sino que la consistencia de la iglesia manifiesta la presencia del Espíritu. Hay un texto muy conocido de un teólogo oriental, Hassim, actual Ignacio IV, patriarca ortodoxo de la iglesia de Antioquía, pronunciado en la cuarta asamblea del Consejo Ecuménico de las Iglesias de Uppsala en el año 1968, que también expresa esta novedad del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, Dios está lejos. Jesucristo queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La iglesia es una simple organización. La autoridad un despotismo. La misión una propaganda y el culto un mero recuerdo. El actual